Bienvenidos, licenciada, compañeros, a este espacio por el cual nos comunicamos el día de hoy. Les saluda Talazar Suárez de la sede de la ciudad de Comayagua y hoy les estaré hablando acerca de las generalidades de la historia y específicamente de las fuentes de investigación de la historia y sus ciencias auxiliares. Fuentes de investigación histórica son elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano y pueden ser de dos tipos: fuentes directas y fuentes indirectas. Fuentes directas comprenden aquellos elementos originales elaborados con un fin de proporcionarnos información acerca de hechos relevantes vividos por un grupo humano, como son las crónicas, los documentos, las inscripciones, los códigos, las pinturas, geoglifos, petroglifos. Y como ejemplo tenemos el Código Civil de Honduras. Fuentes indirectas son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. En estos puntos tenemos los edificios y sus restos, los utensilios, restos fósiles, armas y herramientas. Como podemos observar, tenemos de ejemplo estos utensilios que se utilizaban en esas décadas y también fósiles. Clasificación de las fuentes. Principalmente tenemos las fuentes orales, tenemos los relatos que nos cuentan las personas, fuentes escritas como los documentos, archivos, bibliotecas, códigos, inscripciones. Tenemos las fuentes arqueológicas como las construcciones urbanísticas, utensilios, armas, herramientas, cavernas, cuevas, geoglifos, monumentos como figurillas y estatuillas, fuentes fósiles, restos de fauna, flora y restos humanos. Ciencias auxiliares de la historia. En la actualidad, con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano. Hoy les presentaré 8 ciencias auxiliares de la historia que son especialmente relevantes en el estudio de la historia de Honduras. En primer lugar tenemos la arqueología. Estudia los restos materiales de culturas pasadas, como la cerámica, herramientas, templos, entre otros. Como podemos observar en la imagen, tenemos las ruinas de Copán, muy importante en Honduras por la civilización maya en Copán. Antropología. Analiza las culturas, costumbres y evoluciones de los pueblos. Esta nos ayuda a entender las tradiciones de los grupos indígenas hondureños, como los lencas, tolupanes, garífunas, entre otros. Geografía. Estudia el espacio físico donde ocurren los hechos históricos. Este nos permite ubicar eventos históricos y comprender cómo el entorno influyó en ellos. Paleografía. Estudia la escritura antigua. Esto nos ayuda a interpretar documentos coloniales y manuscritos antiguos de la historia hondureña. Cronología. Ordena los hechos históricos en el tiempo. Esta es esencial para construir líneas de tiempo y entender las etapas de desarrollo histórico en Honduras. Aquí les tengo de ejemplo la iglesia, la Catedral Inmaculada Concepción de Comayagua. En la primera imagen es una fotografía que fue tomada
alrededor de 1928 entre 1929. Y la fotografía de la parte de abajo fue tomada en el 2025 actualmente. Entonces esto nos puede ayudar a entender, o también lo podríamos tomar como una línea de tiempo en el desarrollo histórico de nuestro país y de nuestra ciudad, Comayagua. Sociología analiza la organización y la evolución de las sociedades. Este sirve para entender los procesos sociales, como los movimientos campesinos o sindicales en Honduras. Economía estudia la producción, distribución y consumo de bienes. Ayuda a comprender la historia económica del país, como el auge bananero, la reforma agraria, entre otros. Como podemos observar, el auge bananero en Centroamérica y sobre todo en Honduras fue un proceso complejo que tuvo un impacto significativo en la reforma agraria, generando oportunidades como también desafíos para las personas involucradas y también los países involucrados de Centroamérica. Etnología estudia los diferentes grupos humanos como el lenguaje, valores espirituales, arte, vestuario, costumbres, rituales y organización familiar. Como sabemos, en Honduras y en Comayagua también se destaca un poco más una tradición religiosa y artística, se podría llamar, que es las alfombras de serrín. También en la parte del arte y vestuario tenemos los grupos folclóricos de danzas folclóricas que forman parte de nuestra cultura y de nuestras raíces hondureñas. Conocer nuestra historia no solo nos conecta con nuestras raíces, sino también nos da las herramientas para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Honduras. Que el orgullo por nuestra identidad nos inspire siempre. Hasta luego.